Saludamos a Gonzalo Fioreviani, que es analista internacional. Ahí lo vemos, Gonzalo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se escucha bien ahora? Sí, Gonzalo. perfecto, un placer. Ahora sí, bueno, haciendo un repaso rápido de lo que fue, de lo que es en realidad la pandemia en América Latina, transformándose en el epicentro hoy por hoy. La primera pregunta es, ¿cómo llegamos hasta este punto? Bien, como bien decían antes, hoy América Latina se ha transformado en el epicentro mundial de la pandemia, incluso así lo ha calificado la Organización Mundial de la Salud. Además, tenemos la particularidad de que todavía no hemos llegado al pico de la pandemia, todavía lo peor en la región está por llegar. Tenemos el caso más importante y más grave también de Brasil, que hoy tiene más de 700.000 contagiados y más de 37.000 fallecidos. También hay una situación muy grave en Ecuador, 43.000 casos. En Centroamérica, países como República Dominicana o Panamá tienen entre 20.000 y 15.000 casos. Países en la frontera con Brasil, como Bolivia, tienen 14.000 casos, pero se espera para fines de julio que lleguen a los 100.000. Esto preocupa mucho, sobre todo la situación de Brasil en la región, debido a que por su extensión y por su potencia económica también, todos los países tienen algún tipo de intercambio, tanto de bienes y servicios como de personas, con Brasil, por lo cual preocupa el rol de ese país en la región para poder contener la pandemia en el tiempo que se viene. Gonzalo, bueno, justamente vos decías, no hemos llegado todavía al pico de esta pandemia, ¿no? Que a uno le parece mentira, vos decís con los números que estamos escuchando de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, y todavía no se ha llegado al pico. Así es, todavía lo peor parece que está por venir, la tasa de contagio va aumentando, también hay una situación muy compleja porque hay muchas voces importantes de sectores de la comunidad sanitaria, la comunidad epidemiológica, que está alertando que en Brasil no se está testeando como se debería y que tampoco se están anunciando todos los casos como deberían anunciarse, no se están contabilizando todos los contagios, por lo cual es muy probable, hay pruebas muy importantes al respecto de que no sean 700.000 casos los que están actualmente activos en Brasil, sino que seguramente son bastantes más, incluso están alertando algunos de que estarían cerca del millón de casos. Creo que la situación en América Latina también tiene que ver con la desigualdad endémica que sufre el continente. América Latina es el continente más desigual del mundo y un virus que en Europa o en los países más desarrollados ataca a las poblaciones más envejecidas, como pasó en Italia, como pasó en España. En América Latina ataca sobre todo a las poblaciones más vulnerables, los sectores más populares, más humildes, que no pueden realizar el aislamiento como si puede hacerlo la clase media o sectores un poco más acomodados de la sociedad. Las condiciones de hacinamiento, de pobreza que existen así, hacen que una vez que el virus entra sea muy complicado, muy difícil pararlo. Yo creo que explica un poco también la situación en Brasil y en Ecuador, además de decisiones políticas claramente equivocadas. Sí. Gonzalo, bien lo decías, digamos allí, con esa lectura de la desigualdad que hay en el continente, y también yo lo pongo sobre cómo visibilizó la pandemia los sistemas de salud en distintos países, también muy pero muy desiguales, y algunos absolutamente desprovistos para poder atender una pandemia como la que se ha generado. Sí, claramente. Bueno, el caso de eso, por ejemplo, es el caso chileno, que siempre se suele poner Chile como un ejemplo a seguir acá por algunos sectores, y se ha visto en el último tiempo que el sistema sanitario chileno claramente no pudo hacer frente a la cantidad de contagios. Se está eligiendo en algunos hospitales incluso a quienes intubar y a quienes no. Se ha llegado a una situación realmente límite, como fue en su momento la situación límite en Italia, por supuesto sin llegar la cantidad de contagios o de muertes, pero una situación donde tienen que elegir a quién intubar y a quién no. Eso es realmente muy grave. El sistema sanitario brasileño también se ha visto completamente colapsado. El sistema de Ecuador fue un caso muy paradigmático en ese sentido, porque bueno, como decían antes, sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia, cuando pareció que atacó por sorpresa en Ecuador, aunque ya se sabía que estaba llegando a la región,
se veía cómo se apilaban muertos en las calles de Quito, se veía una situación realmente catastrófica, que, bueno, eso da cuenta, como decís vos, de que el sistema de salud en muchos países de América Latina no estuvo en condiciones, no está en condiciones de afrontar la pandemia. En Bolivia hay regiones donde también el sistema sanitario está prácticamente colapsado, sobre todo en las zonas que lindan con Brasil, también en la zona de Cochabamba, que se ha cerrado en las últimas horas debido a nuevos brotes, parece que el sistema también está colapsando, y esto se suma además a una situación política compleja. Claro, exactamente. Lo que está ocurriendo en Brasil y Estados Unidos, ¿se debe netamente a las decisiones políticas que están teniendo los gobernantes? Hay una parte muy importante que sí hemos visto en el transcurso de esta pandemia, de estos 5 o 6 meses de pandemia que viene viviendo el mundo. Los países que han tenido respuestas rápidas, que han logrado avanzar hacia un aislamiento preventivo y obligatorio rápido, no han tenido esta cantidad de contagios y esta cantidad de muertos, y no se ha visto colapsado su sistema sanitario. Cuando se pone la dicotomía entre economía y salud, esto se ha visto a las claras que es falso, porque los países que han priorizado esta estrategia de cuidemos la economía, sigamos saliendo, no dictemos aislamiento, además de la cantidad de contagios y de la cantidad de muertos, que ha sido realmente enorme, han tenido una caída de la economía muy, muy grande, 40 millones de puestos de trabajo perdidos en los Estados Unidos. Si bien hubo unos 3, 4 millones de puestos recuperados en los últimos días, fue una caída muy grande. En Brasil el real está en mínimos históricos respecto del dólar y se espera una caída del Producto Bruto Interno récord. Entonces han tenido lo peor de los dos mundos, porque han tenido los contagios y los muertos y a su vez la caída económica. Exactamente, Gonzalo. Y pensando, bueno, todavía no pasamos el pico, pero siempre uno pensando un poco hacia adelante, con una economía absolutamente deprimida como la que va a quedar en América Latina, pensando en el futuro, pensando en el post-pandemia, ¿qué escenario nos podemos encontrar desde lo político, desde lo económico? En América Latina particularmente va a ser un escenario extremadamente complejo, ya lo venía siendo y esto termina de acelerar algunas tendencias. Por ejemplo, no veo a futuro un funcionamiento del Mercosur. El Mercosur ya viene golpeado. No veo que en el tiempo que viene empiece nuevamente a haber un intercambio serio entre los países del Mercosur mirando hacia mercados hacia de afuera. Me parece que Brasil se va a cortar solo como viene haciendo, especialmente si sigue el gobierno de Bolsonaro, un gobierno brasileño con las características que viene teniendo. Y económicamente va a haber una situación extremadamente compleja, como decías vos, una economía muy deprimida, con un consumo interno completamente destrozado, en el caso de Argentina, con mucho más pobres, con un porcentaje importante más de pobres, y con la amenaza latente que vamos a seguir teniendo, por lo menos por un tiempo largo, de la amenaza sanitaria que representa hoy Brasil, por más que Argentina, que viene combatiendo muy bien los efectos sanitarios de la pandemia, o caso Uruguay, que también la situación está controlada, o caso de otros países vecinos, Paraguay, por ejemplo. Brasil representa una amenaza y va a seguir haciendo durante el tiempo que viene sanitaria muy, muy grande, por lo que te decía, la extensión de su frontera y por el intercambio comercial constante que hay con los países de América Latina. Creo que en el futuro va a haber una presencia muchísimo más importante que la que ya estamos viendo hoy de China en la región, donde ya hoy China es el socio comercial más importante de la región, pero creo que esto se va a profundizar. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer, sí, como siempre, escucharte y que nos ayudes a mirar la realidad también de otra forma. Un abrazo, Gonzalo, gracias. Gracias a ustedes, un placer.